Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces con la explicación del texto. Como les dije, esta segunda parte, los párrafos que siguen son menos densos que los que hemos considerado hasta ahora. Sin embargo, tienen una importancia fundamental. Yo creo que en lo que sigue se ve el genio de Aristóteles en todo su esplendor. Aristóteles va a explicar por qué los hombres se han movido a el conocimiento metafísico, por qué se ha iniciado la metafísica desde un punto de vista histórico, ¿sí? Y qué es lo que ha movido a los hombres a buscar este conocimiento, esta sabiduría. Después va a hablar de la metafísica como una ciencia divina, va a decir en qué sentido la metafísica es una ciencia divina. Y por último, hacia el final del texto, va a hablar de la admiración, ¿sí? De la disposición que tiene que tener el hombre para este tipo de conocimiento y de la paradoja que se da de ser una ciencia tan importante, pero a la vez también inútil desde el punto de vista práctico, tema que hemos visto en el video anterior. Entonces vamos a continuar con el tercer párrafo, ¿sí? Leyendo aquí, todavía en la primera página, ¿sí? Después de haber mencionado las características de la metafísica y después de haberlas explicado, Aristóteles va a decir lo siguiente. Por todo lo dicho, corresponde a la misma ciencia el nombre que se busca. El nombre es sabiduría, ¿sí? Es el nombre que está usando, ¿sí? Por todo lo dicho, corresponde llamar a esta ciencia sabiduría. Pues es preciso que esta ciencia sea especulativa de los primeros principios y causas. Esto lo habíamos dicho en la clase pasada, ¿sí? Especulativa. Es una ciencia especulativa o teórica, ¿sí? Hemos hablado en el video anterior de este tema. No es una ciencia práctica, sino que es una ciencia que busca conocer por conocer, ¿qué cosa? Los primeros principios y causas de la realidad. Y sigue. En efecto, el bien y el fin por el que se hace algo son una de las causas. Vamos a estudiar aquí el tema de la causalidad. Es uno de los temas de la metafísica. Hay varias causas de la realidad. Bueno, una de esas causas es la causa final, ¿sí? O el bien. Cuando yo me pregunto por qué ocurrió tal cosa, si busco la causa de algo, una de las posibilidades es contestar esta pregunta por la causa final, ¿sí? Porque esto ocurrió porque buscaba tal fin, ¿sí? Porque yo construí esta estatua porque quería agradar al rey al cual le regalé la estatua, etc. ¿Se ve? Si yo fuera un escultor, por ejemplo. Entonces, el bien, el fin, es una de las causas de las cosas, ¿sí? Es una de las explicaciones del porqué de las cosas, ¿no? Y habíamos dicho antes que la metafísica conoce el fin de todas las cosas, ¿sí? El bien de todas las cosas, ¿no? Precisamente porque es especulativa de los primeros principios y causas. Y aquí va a hacer una digresión Aristóteles muy interesante. Dice que no se trata de una ciencia productiva, o sea, práctica, que no se trata de una ciencia productiva, es evidente ya por los que primero filosofaron, pues los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración. Al principio, admirados ante los fenómenos sorprendentes más comunes. Luego, avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores, como los cambios de la luna y los relativos al Sol y a las estrellas y la generación del universo. Esto, hasta ahí. No es una ciencia práctica, no es una ciencia productiva, no es una ciencia que busca hacer puentes, ni siquiera que busca modificar la conducta humana como la ética, ¿sí? No es una ciencia práctica en ningún sentido, es una ciencia teórica. Y esto es evidente, dice, si empezamos a indagar cómo comenzó la metafísica. ¿Cuándo comenzó la metafísica? ¿Eh? Bueno, cuando los hombres empezaron a admirarse de algunas cosas. Primero se empezaron a admirar o asombrar de los fenómenos más comunes, ¿sí? Los cambios en la luna, los relativos al sol, o sea, los eclipses, ¿sí? Las estrellas. Ustedes seguramente sabrán por introducción a la filosofía que los primeros filósofos, los presocráticos,
muchos de ellos eran filósofos, o la mayoría, o todos en realidad, eran filósofos naturalistas, que estudiaban la naturaleza. Tales de Mileto, el primero de los filósofos griegos, era capaz de predecir eclipses, ¿sí? Dice la historia que así se hizo rico, ¿sí? Previendo una gran sequía en su tierra natal, etc. Es decir, tenían los sabios antiguos un conocimiento de las fuerzas físicas. Se admiraban de las cosas que veían. Primero los fenómenos más comunes, ¿sí? Los fenómenos meteorológicos, los fenómenos astronómicos, ¿sí? Etcétera. Y es decir, la metafísica empieza por el asombro, ¿sí? Empieza por la admiración. La filosofía empieza por la admiración, ¿sí? Entonces, no es que se está buscando aquí una utilidad, ¿sí? Sino lo que se está buscando aquí es saber por qué las cosas son así. ¿Por qué son así? Bueno, los primeros filósofos, más que buscar una utilidad, ¿sí? Lo que estaban buscando era saber la causa de las cosas, ¿sí? ¿Por qué las cosas ocurren así? Ahora sigue explicando algo muy interesante. Dice, pero el que se plantea un problema o se admira, reconoce su ignorancia. Por eso también el que ama los mitos es en cierto modo filósofo, pues el mito se compone de elementos maravillosos. El que se admira, ¿sí? El que no se conforma con la explicación corriente, ¿sí? Sino que busca más allá, ese reconoce que no sabe y por eso va en búsqueda del conocimiento. El que piensa que sabe, pero no sabe, ese nunca va a ir en búsqueda del conocimiento. Porque para poder buscar la verdad, primero hay que reconocer que uno no sabe. Por eso tenemos dos actitudes contrapuestas en la filosofía antigua y en realidad en toda la historia de la filosofía. Pero en la filosofía antigua, que ustedes la pueden conocer más por la materia Introducción a la Filosofía, tenemos la actitud de Sócrates. Decía que el conocimiento, camino hacia la sabiduría, mejor dicho, comienza cuando uno reconoce su propia ignorancia, ¿sí? Solo sé que nada sé, la famosa frase de Sócrates que resume un poco esto, ¿no? Y en la vereda enfrente, en la vereda opuesta, los sofistas, ¿sí? Que pensaban que lo sabían todo, que no reconocían su propia ignorancia y por lo tanto no estaban en capacidad de saber nada. No eran sabios propiamente hablando, eran precisamente sofistas. No es un sabio, ¿sí? Es alguien que pretende saber pero no sabe. ¿Está bien? Entonces esto es, bueno, es algo propio de la realidad humana en general, también de la historia de la filosofía, y lo que está diciendo aquí Aristóteles es que la actitud correcta para poder salir de la ignorancia es primero reconocer la propia ignorancia. Entonces, estos primeros filósofos que se admiraban de las cosas iban en busca de la verdad porque tenían esta actitud de humildad, ¿sí? De que no pretendían saberlo todo, sino que sabiendo que era su inteligencia limitada ante la grandeza del universo, iban en búsqueda de este conocimiento. ¿Sí? Y también dice acá algo interesante, ¿no? El que ama los mitos es en cierto modo filósofo. Esto es como una concesión a también su maestro, Platón, ¿sí? El maestro de Aristóteles fue Platón, y quizás ustedes sepan, Platón explicaba mucho por medio de mitos, ¿sí? Porque claro, la explicación mítica es una explicación que precisamente trata mediante imágenes de dar cuenta, ¿sí? de justificar aquello que no se puede justificar racionalmente. Por eso se usan imágenes, se usan imágenes poéticas, etc. ¿Se acuerdan del mito de la caverna, por ejemplo, de Platón? ¿Sí? El mito es una explicación, es un tipo de explicación. ¿Sí? Eh, no es simplemente una explicación mágica, sino que lo que pretende es dar una explicación verdadera, pero por medio de una simbología. Bueno, que ama los mitos, ¿sí? Es de alguna manera filósofo, porque sabe que no puede explicar las cosas de una manera conceptual, ¿sí? Porque no está en capacidad de hacerlo, porque la realidad lo excede, ¿sí? Porque la inteligencia humana es limitada. Entonces usa estas imágenes, ¿sí? Estos mitos, para explicar lo que no puede explicar de otra manera.
Entonces tiene esa actitud de humildad, ¿sí? Porque no pretende explicarlo todo racionalmente como si fuera un método matemático, ¿no? Como podemos encontrar a veces en la modernidad, ¿sí? En la modernidad filosófica, a partir del siglo XVIII, por ejemplo, ¿sí? Hay un afán de saberlo todo y de explicar toda la realidad como si fuera un problema matemático, ¿sí? Con una exhaustividad completa. Los filósofos griegos estaban lejos de esta concepción, ¿sí? De esta actitud, mejor dicho, y entonces, cuando no podían explicar las cosas, utilizaban un mito, ¿sí? Y entonces ahí reconocían que no sabían, ¿sí? Que no sabían del todo. Entonces sigue explicando aquí Aristóteles. De suerte que si estos primeros hombres filosofaron para huir de la ignorancia, es claro que buscaban el saber en vista del conocimiento y no por alguna utilidad. Lo que querían huir de la ignorancia, ¿sí? No estaban buscando una utilidad concreta, sino solamente el conocimiento. Y así lo atestigua lo ocurrido, pues esta disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían casi todas las cosas necesarias y las relativas al descanso y al ornato de la vida. Hasta ahí. O sea, la metafísica empezó cuando los hombres ya tenían resuelto, por decir así, los problemas prácticos, ¿sí? La comida, la bebida, etcétera. Había una civilización desarrollada. Bueno, esto era la antigua Grecia, ¿sí? Una situación cultural y social de tranquilidad, ¿sí? Una cierta paz, paz con los otros pueblos y también una capacidad de cubrir las necesidades básicas de las personas. No era el hombre de las cavernas, el hombre griego, ¿sí? Sino que era de una civilización muy desarrollada, ¿sí? Con leyes, con políticos, con un sistema muy complejo, ¿sí? Una verdadera civilización. Entonces, cuando los hombres lograron este nivel cultural, entonces tuvieron el tiempo necesario para no ocuparse de las cosas prácticas, eso ya estaba resuelto, sino para ocuparse de las cosas más elevadas. O sea, para hacer metafísica se requiere tener cubiertas las necesidades básicas. Si nadie puede hacer metafísica en una situación en la cual no puede comer o tiene que trabajar para vivir o lo que sea. Y esto es lo que explica muy bien Joseph Pieper en su libro, en su famoso libro El ocio y la vida intelectual, que es un libro que les recomiendo vivamente y que está en la biblioteca de la universidad. Y que introduce a, a la persona, me parece muy bien, en una visión contemplativa de la realidad. Las realidades más elevadas se pueden conocer cuando uno está en ocio, pero la palabra ocio no en un sentido negativo, ¿sí? Como vagancia, simplemente, ¿no? Eso no es ocio en un sentido filosófico. Los primeros filósofos tuvieron ocio, quiere decir, tuvieron capacidad contemplativa, básicamente, ¿sí? La cual está acompañada de ciertas circunstancias exteriores, por supuesto, ¿no? Que se tienen que dar, pero eran principalmente contemplativos. Cuando los hombres se pudieron dedicar a esta contemplación, entonces empezó la historia de la metafísica. Esta disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían las cosas necesarias y las relativas al descanso y el ornato de la vida. ¿Está bien? Es pues evidente que no la buscamos, sigo, ¿no? Por ninguna utilidad, una ciencia inútil, ¿sí? Sino que, así como llamamos hombre libre al que es para sí mismo y no para otro, así consideramos a esta como la única ciencia libre, pues esta sola es para sí misma. ¿Está bien? El esclavo, ¿sí? En la época de Aristóteles existía la esclavitud, por supuesto, estamos hablando de la antigüedad. El esclavo no vive para sí mismo, vive para su amo, ¿sí? No es libre. En cambio, la persona libre es para sí misma y no para otra. Así lo mismo la metafísica, es una ciencia absolutamente libre, porque no pretende cubrir una necesidad material.
sino que da un conocimiento que es lo más elevado a lo cual el hombre puede acceder. Y de alguna manera es lo más propiamente humano buscar las cosas por sí mismas y no por su utilidad. De esto habíamos hablado en el video anterior. Es la única ciencia propiamente libre. ¿Sí? Propiamente hablando es la única ciencia libre. Sigo con el texto de Aristóteles. Por eso también su posesión podría con justicia ser considerada impropia del hombre, pues la naturaleza humana es esclava en muchos aspectos, de suerte que, según Simónides, solo un Dios puede tener este privilegio. Aquí se hace una objeción a sí mismo, ¿sí? La sabiduría o metafísica es la ciencia más elevada porque es la única que es para sí misma, ¿sí? Los hombres empezaron a buscarla cuando ya tenían resueltos los problemas básicos de su vida. Sí, está bien, dice Aristóteles, pero la naturaleza humana es esclava en muchos aspectos. Estamos sujetos a muchas deficiencias, a la ignorancia, a la muerte. Tenemos que comer, tenemos que vestirnos, etcétera. Más allá de que la civilización pueda ser muy elevada, igual, ¿hasta qué punto el hombre puede pretender tener un conocimiento tan elevado de las cosas? El hombre, en definitiva, está sujeto a necesidades como el resto de los animales, ¿no? Entonces, cómo es que el hombre puede alcanzar este conocimiento siendo por naturaleza alguien que no es un ente puramente espiritual, ¿sí? El hombre tiene cuerpo. El hombre no es Dios. Solo un Dios puede tener este privilegio. Simónides es un poeta griego muy conocido, anterior a Aristóteles. Ahí está citando una parte, un texto de Simónides. ¿Sí? Solo un Dios puede tener este privilegio. Y fíjense lo que dice, cómo contesta Aristóteles a esta objeción que se plantea. Dice, sin embargo, es indigno a un hombre no ir en busca de la ciencia a él proporcionada. O sea, como diciendo, sí, admito que esta ciencia es muy elevada y que el hombre es esclavo en muchos aspectos y que no es Dios, ¿sí? Sin embargo, sería indigno que el hombre no vaya en busca de este conocimiento que se le proporciona. O sea, es un conocimiento, el metafísico, un conocimiento puramente intelectual, ¿sí? Universal. Ahora, la inteligencia humana tiene capacidad de alcanzar lo universal y alcanzar el conocimiento metafísico. Claro, con mucha dificultad, ¿sí? Con ciertas circunstancias exteriores que se tienen que dar, pero también interiores. Eh, en fin, el hombre tiene casi como que divinizarse, podríamos decir, para poder alcanzar un conocimiento como este. Sin embargo, dice Aristóteles, el hombre lo puede hacer, ¿sí? Y sería indigno que el hombre no vaya en busca de este conocimiento y diga, no, como es tan difícil, mejor no lo hago. Eso sería algo indigno, ¿sí? Hay que buscar siempre lo mejor, lo más grande, lo más perfecto. El hombre tiene que ir en busca de este conocimiento. Y lo que dice ahora es muy interesante, es un recurso a los poetas. Antes había hablado de los mitos y de los amantes de los mitos. Ahora va a hablar de los poetas, que también usan imágenes, como los amantes de los mitos, pero los va a criticar un poco. Fíjense, dice. Por consiguiente, si tuviera algún sentido lo que dicen los poetas y la divinidad fuese por naturaleza envidiosa, aquí parece que se aplicaría principalmente y serían desdichados todos los que se elevan por el pensamiento. Esto es bastante oscuro para entender. ¿Quiénes son estos poetas que decían que la naturaleza, que la divinidad es envidiosa? ¿Quiénes son estos poetas? Bueno, por ejemplo, Homero. Sabrán quién es Homero. Si Homero, bueno, es el más célebre de los poetas griegos, que escribió la Ilíada y la Odisea, ¿sí? Los primeros poemas de la literatura griega, donde se narra la guerra de Troya, ¿sí? Todo lo que ocurrió antes y lo que ocurrió después en la Odisea, precisamente con Ulises,
como su protagonista principal. Bueno, lo que se narra ahí, ¿sí? Son una serie de acciones humanas en las cuales intervienen también los dioses, ¿sí? Y se da una descripción de los dioses como seres envidiosos. Por ejemplo, un dios envidia la mujer de otro, va y se la saca, y se la lleva al Olimpo. Y eso es una cosa bastante común en la mitología griega, ¿sí? O a veces celos entre ellos, entre los mismos dioses, ¿sí? Se muestran a los dioses como seres envidiosos, ¿sí? Si los dioses fueran envidiosos, dice Aristóteles, entonces este conocimiento metafísico, ¿sí? Que es propiamente un conocimiento divino, ¿sí? Podríamos decir, se lo guardarían para ellos mismos y no lo compartirían. Si fuera verdad que los dioses fueran envidiosos, como decía Homero y como decían todos los demás poetas, entonces ellos no querrían compartir el conocimiento con el hombre, ¿sí? Con este conocimiento metafísico. Ellos se guardarían la sabiduría para ellos y no la compartirían para nosotros, con nosotros, perdón. Si fuera así, entonces serían desdichados todos los que se elevan por el pensamiento. Claro, todos los que buscan la metafísica o el conocimiento metafísico estarían buscando algo en vano, porque en definitiva nunca alcanzarían aquello que los dioses se guardan para ellos mismos. ¿Mm? Si fuera como dicen los poetas. Pero fíjense lo que dice a continuación Aristóteles. Esto es muy interesante. Dice, pero ni es admisible que la divinidad sea envidiosa, sino que, según el refrán, mienten mucho los poetas, ni debemos pensar que otra ciencia sea más digna de aprecio que esta. O sea, la divinidad no es envidiosa, como decían los poetas, que en este sentido mienten, dice, ¿no? Son muy mentirosos. Esa no es la concepción de Dios que tenemos que tener, o de los dioses que tenemos que tener. Aristóteles era un monoteísta, ¿sí? Esto más adelante en el libro de la metafísica lo va a decir con claridad, ¿sí? No hay muchos dioses, hay un solo Dios, pero además no es un Dios que es envidioso, ¿sí? Para nada, al contrario, ¿sí? Sino que es un Dios que también comparte este conocimiento con los hombres. Y no hay ningún otro conocimiento más digno de aprecio que este. O sea, no hay ningún conocimiento más elevado, ningún otro que tengamos que buscar por encima de la metafísica. Entonces, no hay que admitir lo que dicen los poetas. El hombre puede ir en busca de este conocimiento, ¿sí? Y tiene que hacerlo. Y ahora va a hablar de la metafísica como una ciencia divina, un poco lo estuvo diciendo hasta ahora y ahora va a explayarse un poquito más en esto. Dice, en efecto, la ciencia más divina es también la más digna de aprecio, y únicamente esta ciencia es la más divina, y lo es en dos sentidos. Por un lado, una ciencia divina es aquella que es principalmente patrimonio de Dios. Por otro lado, es divina aquella que trata sobre lo divino. Ahora bien, solo esta ciencia reúne ambas condiciones, pues a todos parece que Dios es la causa de todas las cosas y tal ciencia, solo Dios, o por lo menos Dios principalmente, puede tenerla. Hasta ahí. Entonces, la metafísica o sabiduría es una ciencia divina. Ahora le está aplicando otro nombre, ¿sí? La llamamos metafísica, Aristóteles la llamó sabiduría, después dijo que era una ciencia universal, lo había dicho yo en el video anterior, ahora está diciendo que es una ciencia divina. ¿Por qué es una ciencia divina? En dos sentidos, o bajo dos aspectos. Por un lado, porque es patrimonio de Dios. O sea, para Aristóteles, Dios es un ser inteligente, ¿sí? Pero no con una inteligencia como la del hombre, sino una inteligencia eminente, ¿sí? Digamos, en un grado mucho mayor que la inteligencia humana, ¿sí? Infinitamente más inteligente que el hombre, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el conocimiento propio de esta inteligencia divina? ¿Sí? Porque si es una inteligencia que conoce. ¿Y qué conoce Dios? Conoce la realidad de manera metafísica. Es un conocimiento metafísico el que tiene Dios, ¿sí? O sea, Dios conoce las cosas por sus causas primeras, porque Él es
no está dicho por Aristóteles, lo digo yo, pero sería la conclusión que luego han sacado los autores cristianos, por supuesto, eh, a partir de la revelación, ¿sí? Porque Dios es el creador de la realidad. ¿Sí? El concepto de creación no está en Aristóteles. ¿Sí? Hasta acá llega Aristóteles, pero evidentemente eso es una filosofía compatible con una visión creacionista. Como Dios es creador de la realidad, entonces las conoce las cosas desde sus causas primeras. ¿Sí? Entonces, es un conocimiento propio de Dios el conocimiento metafísico. ¿Sí? Un conocimiento del ente en cuanto ente. ¿Sí? Eso hace que esta ciencia sea divina, por un lado porque es patrimonio de Dios, pero por otro lado, en un segundo aspecto, porque es divina aquella que trata sobre lo divino. O sea, Dios es el objeto de esta disciplina. ¿Qué estudiamos en metafísica? Estudiamos a Dios. O sea, no solo es patrimonio de Dios, o sea, Él la tiene o Él la ejerce, podemos decir, sino que también nosotros, cuando estudiamos metafísica, estudiamos a Dios como un objeto, es decir, como aquello que es la causa primera de toda la realidad. ¿Mm? Y bueno, de hecho, Aristóteles va a decir después que en el libro 12 de la metafísica que Dios es conocimiento o pensamiento del pensamiento. O sea, ¿qué es lo que piensa Dios? Se piensa a sí mismo. ¿Sí? O sea, a la causa primera de toda la realidad, que es Él mismo. Eso es algo que va a decir después. Entonces, es una ciencia divina en dos aspectos, porque Dios es el cognoscente, o sea, el sujeto cognoscente de la realidad de un modo metafísico, pero también porque Dios es el objeto de esta ciencia. Y dice, Dios, solo puede Dios tener esta ciencia, o Dios principalmente. ¿Sí? Es decir, como diciendo, el hombre puede tener el conocimiento metafísico, pero de un modo secundario, subordinado. O sea, es una ciencia que propiamente le corresponde a Dios y al hombre, usando una expresión platónica, que no está en Aristóteles, ¿sí? El hombre por participación. ¿Sí? A Dios le corresponde este conocimiento por esencia y al hombre por participación. Ese es un modo de hablar posible en este caso. Continuemos con el texto, ¿sí? Ya vamos terminando, últimos dos párrafos. Así pues, todas las ciencias son más necesarias que esta, pero mejor ninguna. En cuanto a la disposición de nuestro espíritu para su comprensión, debe ser totalmente opuesta a la de nuestras primeras indagaciones. Y esta parte del texto es un poco complicada, así que yo les pido que traten de seguirla y yo después voy a explicar. Todas las ciencias son más necesarias que esta, ¿sí? Para la vida práctica, para cubrir las necesidades básicas. Pero ninguna es mejor que esta. Y podríamos decir, precisamente como esta ciencia se elige por sí misma y no es una ciencia práctica, y no es una ciencia necesaria en el sentido práctico. Sin embargo, precisamente por ello, es la mejor de las ciencias, o la más elevada. ¿Y qué disposición tenemos que tener nosotros para poder comprender la metafísica? O sea, ¿cómo tenemos que estar dispuestos interiormente para poder entender los temas metafísicos? Bueno, dice, nuestra disposición tiene que ser totalmente opuesta a la de nuestras primeras indagaciones. Pues todos comienzan, según hemos dicho, admirándose de que las cosas sean de tal modo, como las marionetas que se mueven por sí mismas ante los asombrados ojos de los que no han averiguado todavía la causa de este movimiento, como también sucede con los solsticios o como la inconmensurabilidad de la diagonal, pues a todos les parece admirable que algo no sea medido por la unidad mínima. Qué difícil, ¿no? En realidad lo que está diciendo aquí es que el conocimiento empieza siempre por el asombro, es algo que ya hemos visto antes, ¿sí? Y este primer asombro, ¿sí? El asombro de las primeras indagaciones, como dice acá, es el asombro propio de aquel que no sabe y quiere saber. ¿Sí? El solsticio es un fenómeno astronómico. ¿Sí? ¿Por qué las cosas? ¿Por qué ocurre un eclipse? ¿Sí? Aquel que busca la causa de estos fenómenos, primero se asombra, pero es un asombro propio del que ignora, ¿sí? Del que no sabe. Esta es la disposición que tiene aquel que todavía no tiene la ciencia, podemos decir, porque no tiene el conocimiento pleno.
Entonces, como no sabe, va en búsqueda de ese conocimiento. Las personas se empiezan primero asombrándose por aquellas cosas que no pueden explicar, ¿sí? O las marionetas, dice aquí, que se mueven por sí mismas ante los asombrados ojos de los que no han averiguado todavía la causa de ese movimiento. Supongamos que alguien vea en un teatro de títeres las marionetas que se mueven, ¿sí? Y no saben cómo es que se mueven. ¿Cómo puede ser que se muevan? Entonces se asombra. Pero así empieza el conocimiento, dice Aristóteles. Así empieza el conocimiento. Y después dice algo muy interesante. Fíjense, último párrafo. Pues bien, nosotros debemos terminar por un asombro contrario. Y según el proverbio, por lo que es mejor. Pues de nada se admiraría tanto un geómetra como de que la diagonal llegara a ser conmensurable. O sea, las personas se empiezan asombrando de lo que no conocen, ¿sí? ¿Por qué se mueven las marionetas? ¿Por qué es inconmensurable la diagonal? Eso es algo propio de la geometría. ¿Por qué? Bueno, vamos en búsqueda de eso, dice la persona, porque la verdad que no sé cómo es y quiero saber. Entonces, primero se empieza asombrando por ignorancia. Y luego avanza en el camino del conocimiento y finalmente sabe por qué se mueven las marionetas. Sabe por qué ocurre el eclipse. ¿Sí? Se transformó en un científico. ¿Sí? Sabe por qué es inconmensurable la diagonal. ¿Sí? Bueno, dice, ese conocimiento de las causas de las cosas también produce asombro. Es decir, el conocimiento empieza por el asombro. Luego uno empieza a saber hasta que adquiere la ciencia. Y una vez que adquirió la ciencia, no deja de asombrarse. Pero no es el asombro del ignorante el que tiene el científico. Es un asombro contrario, como dice acá. El asombro del geómetra que sabe que la diagonal es inmensurable, es conmensurable y además sabe por qué es conmensurable. ¿Sí? Entonces, yo puedo ser un ignorante de los procesos astronómicos, los fenómenos astronómicos, ¿sí? Y no sé por qué se producen los eclipses. Si un día me lo explican, o un día estudio astronomía, y entonces sé que existe tal eclipse, tal otro, y que la luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Cuando veo eso, cuando veo la grandeza de eso y por qué ocurren las cosas, todavía me asombro más, ¿sí? Aunque sepa, ¿sí? Me produce un asombro mayor. ¿Cómo puede ser que las cosas sean tan perfectas, ¿sí? Tan impresionantes? Eh, Supongo que también ocurre en la psicología, ¿no? Uno empieza a estudiar psicología y no sabe nada de psicología en primeros semestres, ¿no? Pero después empieza a tener las materias, empieza a conocer la conducta humana. Y eso le causa un asombro mayor, a pesar de que ahora está adquiriendo la ciencia y en un momento será un científico, sí puede curar a otros y podrá ayudar a las personas. Sin embargo, nunca dejará de asombrarse de la realidad de la persona humana, digamos, ¿no? Y de la profundidad del espíritu humano y de las conductas de los hombres, etcétera, a pesar de que sea un científico o un especialista en la materia. Eso es un asombro contrario. Por eso dice, debemos terminar por un asombro contrario. ¿Sí? Es decir, llegar al conocimiento metafísico y aún ahí, en ese caso, seguir admirándonos de que las cosas sean de tal modo. O sea, el sabio, en definitiva, esta sería la moraleja, el sabio no es una persona que cree que sabe todo y entonces todo lo desdeña, todo lo toma con desdén y no se asombra de nada porque total ya lo sabe todo. Y nada le causa asombro, no, al contrario. Es propio del sabio seguir asombrándose, pero no como lo hace el ignorante, sino con un asombro propio del sabio, precisamente. Esa es la actitud a la cual hay que llegar. Primero empezar por la ignorancia, proceder al conocimiento, finalmente llegar a la sabiduría, y en todo ese proceso la admiración, el asombro siempre está presente, ¿sí? De distintas maneras. Queda pues dicho, dice al final, cuál es la naturaleza de la ciencia que se busca y también el objeto de nuestro estudio y de toda nuestra investigación. Y ahí culmina entonces el capítulo 2
de este libro primero. Bueno, espero que con esta explicación entonces haya quedado claro, digamos, cuál es la concepción que tiene Aristóteles de la metafísica. Y entonces los invito a realizar las actividades que están planeadas y a realizarme las consultas, perdón, que crean necesarias por el canal que tenemos en la plataforma. Bueno, les agradezco mucho.